¿Casualidad? No es casualidad. Y cómo funcionarios militares y políticos presentes argumentaron en contra de un rey en el Caribe. En el caso de Maduro, el dictador podría llegar al fin de su mandato en el 2024. Luego de 10 años en el poder, en el 2024 parece ser el periodo en el que Nicolás Maduro podría perder el control de Venezuela. Sin embargo, se deben garantizar elecciones democráticas y entes internacionales que supervisen los comicios. Las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela, junto con las votaciones regionales, locales y legislativas del 2025, representan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y el Estado de Derecho en el país vecino. Además, estos comicios son fundamentales para la normalización de las relaciones de Venezuela con la comunidad internacional. Si bien se han ido restableciendo, aún no son suficientes para la nación bolivariana, que enfrenta el rechazo a la dictadura ejercida por Nicolás Maduro. Según las encuestas realizadas por la empresa de la opinión pública Delfos, el gobernante no suma ni 10% de favorabilidad. El 13 de octubre de 2024, Maduro se medirá en las urnas en medio de enormes tensiones. Por ahora no es claro si María Corina Machado podría ser candidata, pese a que no es considerada la mujer que puede contrarrestar la represión y juegos sucios o nada extraños en el actual régimen. Pero ¿es María Corina Machado la carta para derrotar el imperio de Maduro? Hay varios indicios que parecieran sostener que sí. Primero, que se destaca la participación masiva de la oposición en las primarias del 22 de octubre del 2023, un hito que consagró a Machado, exdiputada, como la candidata unitaria. Consolidó un respaldo sólido entre los votantes con un 93.13%. Ella podría ser la encargada de romper la hegemonía chavista. Enrique Capriles, 2 veces candidato presidencial, destacó la importancia de esa victoria como un paso significativo hacia la formación de un frente unido para derrocar a Maduro. En palabras de Capriles, este logro es indiscutible y representa la esperanza final para un cambio político en Venezuela. Juan Guaidó llamó su eventual triunfo como el sueño de todo un país posible y dijo que no ha sido en vano cada lucha, cada sacrificio, porque hoy amanecemos con una nueva gran oportunidad forjada por millones de recuperar la democracia. Para Andrés Pinzón, internacionalista de la Universidad del Rosario, el resultado fue contundente. Durante un tiempo hubo un miedo en las elecciones que no existiera una figura clara sobre quién representará a la oposición, y esas elecciones marcaron una tendencia. Machado va a representar otra cara. Sin embargo, la victoria de ella está inmersa en un laberinto de complejidades legales que añaden un matriz al panorama electoral. El gobierno de Maduro, en su intento de perpetuarse en el poder, emitió una decisión administrativa en junio del 2023, vetando la participación de Machado en las elecciones. Dicha prohibición plantea serias dudas sobre la equidad del proceso electoral del 2024 y ha suscitado inquietudes acerca de las aspiraciones presidenciales de Machado. La sombra de la interferencia política amenaza con socavar la legitimidad del proceso democrático, dejando a muchos observadores en estado de alerta ante el riesgo de que la decisión administrativa del gobierno pueda influir negativamente en la equidad de las elecciones. Nicolás Maduro tiene una fuerza detrás muy grande, no tanto por lo que representa Maduro, sino por toda la arquitectura institucional que logró formar durante casi una década en el poder de Venezuela, habría advertido Pinzón. En reiteradas ocasiones, Maduro ha afirmado que las elecciones presidenciales y otros comicios futuros contarán con garantías totales para todos, pero esa no ha sido la realidad de los comicios desde que el chavismo está en el poder. En esta ocasión, las elecciones son fruto de un pacto alcanzado en el diálogo entre el oficialismo y la oposición y se regirán por un acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. El convenio incluye disposiciones para la observación internacional. Además, el documento establece que se facilitará la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre y cuando cumplan los requisitos legales establecidos para participar en las elecciones según las leyes. La Plataforma Unitaria Democrática APUD, representante de la oposición, ven en este acuerdo una ruta para levantar las inhabilitaciones que actualmente impiden a varios antichavistas ocupar cargos de elección popular. Sobre el papel, esta decisión aliviará el camino de María Corina Machado, pero lo impredecible, lo imprescindible y roto que está en el sistema de Venezuela permite todo. Adicionalmente, el oficialismo mantiene su postura de que aquellos políticos inhabilitados no puedan ser candidatos presidenciales, lo que añade una capa de tensión y divergencia en el proceso electoral y en las interpretaciones del acuerdo alcanzado, mis amigos. Así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más de esta información porque fruto de las relaciones que han adelantado Maduro con Estados Unidos a finales del 2023, se realizó un polémico intercambio en el cual el régimen del vecino país liberó a 24 personas privadas de la libertad a cambio de que los norteamericanos aceptaran dejar
libre a Alexat, empresario colombiano catalogado como el testaferro del mandatario venezolano. Si bien esta decisión tomó por sorpresa a muchos y provocó la indignación de opositores, el argumento del presidente Joe Biden es que Venezuela y Maduro están acatando los compromisos para una transición democrática en el país. Por ello, el régimen tiene un respiro y a uno de sus máximos aliados de nuevo a su lado. ¿Qué es lo que pasa con la situación? ¿Cuál es la realidad de esta liberación de Alex Saad, el presunto testaferro de Nicolás Maduro? Señores, en esos tiempos de elecciones, en este tiempo de todo lo que va a pasar en ese país con estos comicios en el segundo semestre de este año, mis amigos, vamos a ver qué va a ocurrir con todo eso, porque una sorpresa grande va a haber en todo esto. ¿Será que Nicolás Maduro definitivamente sale del poder? Vamos a ver qué va a pasar con todo esto, mis amigos. Déjenme su comentario, porque realmente esta situación en el país de Venezuela se pone cada vez más complicada. La liberación de Alex Saad, uno de los aliados principales fuertes de Nicolás Maduro, salir en estos tiempos de elecciones en el país. ¿Qué es lo que está ocurriendo con eso, mis amigos? Vamos con más información. Que presten mucha atención. Es la pregunta que muchos se hacen, mis amigos. Venezuela se encuentra en una encrucijada y sus decisiones definirán la próxima década y traerán grandes consecuencias para el mundo, así como lo escuchan. Nicolás Maduro lleva 10 años en el poder en Venezuela. En esa década ha supervisado el colapso económico, la corrupción, un fuerte aumento de la pobreza, la devastación ambiental y la represión estatal de los disidentes y la prensa. Eso ha provocado un éxodo de más de 7 millones de venezolanos. Ahora Venezuela se encuentra en una encrucijada y sus decisiones definirán la próxima década y traerán grandes consecuencias para el mundo. Venezuela celebrará sus elecciones presidenciales en el 2024, unas que Maduro puede perder, siempre y cuando la oposición se mantenga unida en su participación. La comunidad internacional sigue involucrada y los ciudadanos se sientan inspirados a movilizarse. Recientemente, 2 acontecimientos significativos abrieron una ventana única de cara a la votación. Primero, una gran participación en las primarias de la oposición el 22 de octubre le dio a María Corina Machado, exmiembro de la legislatura de Venezuela, un fuerte mandato como candidata de la unidad. Segundo, el régimen no bloqueó estas elecciones, una de las concesiones que hizo en un acuerdo con Washington y la oposición a cambio de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones de la era de Trump a las industrias del petróleo y el gas. El éxito de las primarias de la oposición podría haber sorprendido a Maduro. Ahora estamos viendo un aumento en el acoso a los organizadores electorales y declaraciones de funcionarios negando el levantamiento del veto impuesto a los líderes políticos de la oposición, incluyendo a Machado, de postularse en las elecciones del próximo año. De hecho, las elecciones presidenciales del próximo año ofrecen mejor oportunidad hasta ahora para derrotar al chavismo, el movimiento de inspiración socialista iniciado por Hugo Chávez, que Maduro acoge desde que llegó al poder hace más de 20 años. Para aprovechar esta rara oportunidad deben suceder 3 cosas. Primero, la oposición debe permanecer unida en las elecciones y defender el voto. Segundo, la comunidad internacional debe seguir presionando por elecciones más libres y derechos humanos en Venezuela y al mismo tiempo reducir los riesgos para la salida de Maduro del poder. Y tercero, los políticos y líderes de toda Venezuela deben reorientar la narrativa hacia un mensaje lleno de esperanza en lugar de ceder la atención de alimentar aún más una paralizante polarización. El régimen de Maduro está consciente del riesgo que enfrentará en las elecciones presidenciales el próximo año. Su objetivo es convencer a la gente de que el cambio es posible y que es mejor para los venezolanos quedarse en casa que votar. La oposición venezolana debe contrarrestar esas tácticas con un fuerte llamado a la participación. También deben enfrentar el dilema más fundamental que es común a muchos sistemas electorales autoritarios: participar en una elección que no será libre y justa o boicotearla. En las últimas elecciones presidenciales en el 2018, parte de la oposición, incluyendo a Machado, boicotearon la votación. Las elecciones presidenciales del 2024 no serán un momento de celebración en la democracia. Las condiciones para elecciones libres y justas aún no están dadas y francamente es posible que nunca lo estén. No obstante, si la oposición participa y los venezolanos votan en gran número, Maduro puede perder. Algunos se preguntan si el régimen permitirá siquiera que se cuenten los votos el próximo año, pero ante una monumental crisis social y económica, la élite chavista necesitará ofrecer a los venezolanos una historia que pueda otorgarle la legitimidad interna, y eso solo puede surgir de las elecciones. Una victoria aplastante de la oposición es la mejor protección contra las trampas. Hay un ejemplo reciente de esto en Venezuela. Hace un año, en una elección regional de Barinas, el lugar del nacimiento de Chávez, el partido gobernante perdió por un margen considerable, pese a desplegar todas sus trampas. Aunque se trataba de una elección regional y el poder presidencial no estaba en juego, la experiencia en el Estado combinaba con los acontecimientos del mes pasado, ofreciendo camino para recuperar la democracia en el 2024. El punto de partida que la oposición debe acoger una estrategia realista que ponga la participación del pueblo venezolano frente y al centro. En Barinas, el partido gobernante intentó presionar a la oposición para que boicoteara las elecciones, invalidando ilegalmente los resultados, impidiendo que varios candidatos se postularan. Sin embargo, la oposición se mantuvo unida y mantuvo su compromiso de participar a pesar de las injusticias. En el mejor de los casos, el gobierno de Maduro levantaría todas las prohibiciones antes de las elecciones como parte de las negociaciones. Incluso si eso sucede, participar y ganar elecciones defectuosas es el mejor camino que tenemos para avanzar en la democratización. La oposición también necesita un compromiso más fuerte de ayuda de otros países latinoamericanos, Estados Unidos y Europa.
régimen de Maduro ha demostrado que hará concesiones electorales y de derechos humanos si recibe los incentivos adecuados. Necesitamos líderes democráticos valientes y dispuestos a exigir la liberación de todos los presos políticos y lograr mejores condiciones para las elecciones del próximo año. También necesitamos que la comunidad internacional acelere la prestación de apoyo que tanto necesitan los más vulnerables de la sociedad. La oposición y el partido gobernante llegaron a un acuerdo hace un año para que los fondos públicos congelados en el extranjero debido a las sanciones se transfirieran a las Naciones Unidas con fines humanitarios. Hasta la fecha, esos fondos no se han utilizado. Finalmente, la oposición necesitará ofrecer una verdadera alternativa a la división promovida por el establishment de Maduro. Inspirar a la gente a participar requiere unificar al país en torno a una nueva narrativa. El tradicional mensaje de la oposición, atrapado en la polarización con el chavismo y con un mensaje nostálgico de un pasado que no volverá, está condenado al fracaso. Una nueva narrativa de Venezuela debería apuntar a inspiraciones a los jóvenes, a centrarse en ayudar a las personas en sus retos diarios. El nuevo mensaje también deberá aspirar a sanar de nuestras heridas más profundas la separación familiar debido a la migración masiva. La reunificación de nuestro país puede convertirse en un motivador personal y emocional para que todos los venezolanos participen y logren cambios. Reunir a la familia, señores, venezolana es algo por lo que vale la pena luchar. Así lo han dejado claro mis amigos. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bueno, estas son las noticias del momento. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao.